Buenos días, vamos a continuar con la fisiología de la motricidad y el día de hoy vamos a ver la modulación del movimiento por los ganglios basales, el planeamiento y el inicio de movimientos voluntarios complejos como parte de la organización funcional del movimiento y de la postura. Como ustedes recuerdan, todos estos son los núcleos más importantes, denominados ganglios basales, de los cuales los más grandes y con más responsabilidades funcionales son el putamen y el núcleo caudado, y también el muy importante y muy frecuentemente afectado, la sustancia negra. Funcionalmente, los ganglios basales están organizados en dos circuitos, el circuito del putamen y el circuito del caudado. El circuito del putamen coadyuva a planificar y controlar los patrones de movimientos complejos, paralelos y secuenciales para una tarea intencionada. Como ejemplo, encestar una pelota de básquet en la canasta. Regulan las intensidades relativas de cada movimiento sin considerar su dirección y el orden de movimientos paralelos y sucesivos destinados a alcanzar un objetivo motor específico complicado. Si nosotros pensamos cuál es la cantidad de trabajo que se tiene que realizar para encestar un balón, tendríamos que considerar cuántas articulaciones tienen que moverse en un ángulo perfecto, cuánto debe ser el nivel de contractura que deben tener los distintos músculos, qué debemos calcular, la velocidad, la distancia y una serie de elementos para realizar un movimiento complejo. También hay que considerar que en el circuito del putamen se van a incorporar patrones subconscientes pero aprendidos del movimiento. Muy bien. Existen varias lesiones que pueden presentarse en los ganglios basales. Por ejemplo, las lesiones del globus pallidus van a producir atetosis, que es una contorsión de manos, brazos, de cuello o cara de manera espontánea, ¿no? Como vemos aquí en el ejemplo. Puede haber también una lesión en el subtálamo y esto va a producir un hemivalismo, que son movimientos agitados en una extremidad. También pueden haber lesiones del propio putamen y va a haber movimientos de lanzamiento en manos, cara y otras partes del cuerpo. Pero el más frecuentemente afectado es el locus niger o la sustancia negra, que va a producir el Parkinson con rigidez, asinesia y temblores, todo lo que es la enfermedad de Parkinson. Y aquí en el ejemplo podemos ver que la persona que tiene Parkinson tiene un caminar arrastrado, hay desequilibrio, pasos cortos, el cuerpo está encorvado, tiene un temblor de las manos inclusive en reposo, y la asinesia, que es la falta de movimiento, hace que el empezar a caminar, el empezar a moverse le sea muy dificultoso. Pero una vez que empieza a caminar, va como correr, va a tener como dar la impresión de que está corriendo, pero es precisamente por todo este desequilibrio que tiene en la marcha por déficit del locus niger. Si vemos los síntomas que puede tener la enfermedad de Parkinson, vamos a encontrar los siguientes. Una falta de expresividad facial, y a esto se le denomina la facies de jugador de póker, porque los jugadores de póker tienen que ocultar si tienen una buena jugada, porque todos los demás están estudiando para ver si van a seguir con la apuesta o no. Entonces es importante que esas personas, esos jugadores profesionales, pues no manifiesten ningún sentimiento sobre una mala o buena jugada. Entonces, pero los pacientes con la enfermedad de Parkinson van a tener esa facies inexpresiva. Luego pues, se presentará un aumento de salivación, rigidez, el temblor que ya vimos en la lámina anterior, lentitud de movimientos también, la pérdida del equilibrio,
una alteración de los reflejos posturales y también alteraciones de la marcha. El otro circuito que está formado por los ganglios basales es el circuito del caudado. Y el caudado está relacionado con el control cognitivo de la actividad motora. Eso quiere decir que va a tomar en cuenta muchísima información sensitiva, pero también la memoria de los movimientos. Va a recibir señales de las áreas de asociación del cerebro, ¿no? Sensitivas, motoras, y va a devolver, o sea, va a devolver también señales a las áreas premotora y motora suplementaria. Sin embargo, tiene conexiones, el núcleo del caudado tiene conexiones con todos los lóbulos del cerebro. Por lo tanto, su alteración va a producir fenómenos importantes como, por ejemplo, las lesiones de la corteza parietal posterior genera falta de control y reconocimiento de las partes del cuerpo y su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que es como que se olvidaran de un miembro. Por ejemplo, puede ser que el miembro superior derecho, el área que regula el movimiento superior derecho, en este circuito, esté lesionada, entonces hay un abandono de ese miembro. La persona puede mover el brazo, puede realizar todas sus actividades normales porque no hay una lesión específica ahí, pero sin embargo se ha olvidado de ese brazo. Va a mover todos los segmentos de su cuerpo, menos ese miembro superior derecho en nuestro ejemplo, ¿no? Otra de las tareas del circuito del caudado es también modificar la secuencia de los movimientos y graduar la intensidad. Quiere decir que aquí se va a trabajar en lo que es velocidad y amplitud. Como tiene que ver con el área cognitiva, es decir, con el pensamiento, con la toma de decisiones, van a tener los pacientes con lesiones del circuito del caudado una incapacidad de percibir objetos con precisión a través de los sentidos. Entonces, fíjense que en el ejemplo, en este gráfico, estamos viendo una persona que tiene una banana en la mano, pero la idea que tiene es que se trata de uvas, ¿no? Y esto se denomina agnosia. Bueno, todas las actividades motoras que hemos visto, principalmente los circuitos del caudado, del putamen, pero toda la actividad, toda la actividad motora, desde la corteza hasta el músculo, va a ser mediado por neurotransmisores. Por ejemplo, vamos a tener las vías de la dopamina, que va desde la sustancia negra al núcleo caudado y al putamen. Las vías del GABA, del ácido GABA-aminoglutírico, desde el caudado y el putamen hacia el globo pálido y la sustancia negra. Aquí va a tener un efecto de tipo inhibidor y estabilizador. Por eso es que cuando hay una enfermedad de Parkinson, falta esta regulación de tipo inhibitorio. La acetilcolina va a estar presente desde la corteza hasta el putamen y hasta el núcleo caudado. Y hay las vías generales que van a actuar con la encefalina, la noradrenalina, la serotonina, del tronco a los ganglios basales, como también con el glutamato, que va a tener una acción de tipo excitador. Por lo tanto, la producción de neurotransmisores es muy importante y puede verse afectada por el consumo de drogas, ¿no? Lamentablemente las personas que consumen droga producen, o sea, generan que sus propias terminaciones presinápticas dejen de producir la cantidad adecuada de neurotransmisores. Bueno, en base a lo que acabamos de describir que necesitamos para todo el trabajo motor, para toda la función motora de neurotransmisores, les pongo un ejemplo de un paciente que consume drogas, ¿no? La producción normal de dopamina o de cualquier neurotransmisor alcanza niveles normales que se pueden reflejar en esta imagen. Pero si hay un paciente o una persona que consume droga, vean que la producción
de sus propios neurotransmisores se ve altamente reducida. Por eso es que estas personas tienen una dependencia física muy fuerte y necesitan más droga, pero ese arma un círculo vicioso porque mientras más droga consuman, menor es la producción de los neurotransmisores que ellos necesitan para funcionar, que necesitan para una vida normal y bueno, para sentirse eufóricos y bien como lograrían, qué es lo que buscarían, digamos, con el consumo de drogas, pero al final terminan dañándose severamente porque mientras más drogas consumen, menos neurotransmisores autóctonos producen con los daños consecuentes que ustedes conocen. Muy bien, vamos a pasar ahora a lo que son los patrones del movimiento. El control voluntario de los movimientos se realiza activando patrones funcionales de movimiento. Y estos son de dos tipos. El primero, que son aquellos que están almacenados en áreas inferiores del sistema motor, vale decir, patrones de movimiento guardados en el tronco encefálico, ganglios basales, cerebelo, médula espinal. Y estos son los que enviarían las señales activadoras a los músculos. El segundo patrón es una vía casi directa a las motoneuronas anteriores de la médula para que el fascículo córtico espinal y rubro espinal regule movimientos finos, como por ejemplo la destreza de dedos y manos. Quiere decir que estos van a evitar centros motores intermedios y explican la representación cortical importante en el homúnculo motor. Bien, dos puntos a destacar en esta lámina. Hemos dicho que el fascículo córtico espinal y el rubro espinal representan el fascículo motor lateral que desciende por la médula espinal, o sea, son los más importantes. Estos dos fascículos van a estar relacionados con los movimientos finos y es como que tienen una conexión directa evitando los centros intermedios. No es como en la anterior vía que pasan por todas, por la corteza, por los ganglios, por todas las áreas. En cambio aquí es una conexión casi directa. Y esto está relacionado con todos los movimientos que realiza la mano y explica también la gran extensión que tiene la representación de las manos, de los dedos, del pulgar en el homúnculo motor. Los patrones del movimiento van a tener, dependiendo del tipo de motoneurona, un control contralateral y un control ipsolateral. ¿Qué quiere decir eso? Las motoneuronas superiores están ubicadas en la sustancia gris de la corteza cerebral. Las motoneuronas inferiores están situadas en la sustancia gris de la médula espinal, ¿no? Entonces, corteza cerebral y médula espinal. El control contralateral se da porque los brazos y las piernas están representados en la banda motora de la corteza cerebral de manera contralateral. El hemisferio cerebral de un lado, por lo tanto, va a controlar brazos y piernas del lado contralateral. Y en el control ipsolateral vamos a ver que los brazos y las piernas, a nivel de la motoneurona inferior, están controlados en el mismo lado y por debajo del cruzamiento de las fibras. Es decir, que hay se va a manifestar si hay una lesión por debajo de la zona de decusación y tiene un efecto en el nivel de la lesión o por debajo. Me explico con esta siguiente lámina. Recordemos que tenemos el fascículo córtico espinal, fascículo córtico espinal o piramidal. Entonces, todas estas fibras que se originan en la corteza motora van a descender por el tallo cerebral, se van a decusar en la parte inferior del bulbo raquídeo, en la decusación de las pirámides, y van a terminar en el lado contralateral. Igual en esta área, ¿no? Se originan acá, descienden por el tallo cerebral, se decusan y van al lado contralateral. Por lo tanto, cuando hay una lesión de la motoneurona superior, por ejemplo acá, vamos a ver
que el daño se va a dar en el hemicuerpo contralateral. Aquí en el ejemplo. Este señor tiene una lesión en este lado y por lo tanto va a tener una paresia o parálisis en el lado contralateral. Recuerden que parálisis es una parálisis completa, una falta de movimiento completo, y una paresia es una parálisis de tipo incompleta, quiere decir que todavía hay alguna cantidad, algún movimiento en esa área, ¿no? Entonces, eso es la lesión de la motoneurona superior que nos explica la fisiología de inervación del hemicuerpo contralateral por la corteza cerebral del lado contrario, ¿no? Y esto está explicado por la decusación de las pirámides como fenómeno anatómico que explicará la función y fisiopatología posterior en caso de lesión. En caso de la médula espinal, las motoneuronas estarán en las astas anteriores de la médula espinal y por lo tanto, en una lesión va a depender del nivel que esté dañado. Si hay una lesión a nivel cervical, veremos que la parálisis será completa por debajo de la lesión. Es decir, que aquí habrá una cuadriplegia. Y así vemos de los distintos segmentos, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ser solamente una paresia, ¿no? Por lo tanto, la lesión de la motoneurona inferior será por debajo de la lesión, será al nivel o por debajo de la lesión y será del mismo lado, ¿no? Aquí en estos casos estamos viendo que hubiera un corte, una lesión que tomaría los dos lados de la médula o la médula completa, por eso que está abarcando tanto el lado derecho como el lado izquierdo de manera bilateral. Muy bien, hay que recordar del control bilateral lo siguiente. Los músculos de la línea media del cuerpo, correspondientes a la cabeza, cuello y tronco, tienden a ser representados bilateralmente, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque nos va a dar la postura, va a regular la postura, porque si fuera solo por un lado, el tronco estaría contraído en un lado, o sea, no, sería muy complicado para nosotros, por lo tanto que tienen una representación de tipo bilateral en cuanto a su control motor nervioso. Las fibras nerviosas que los inervan descienden de ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Hay algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos, o sea, tenemos esa inervación de ambos hemisferios, por eso que hay un control de la postura. Se va a facilitar la realización de movimientos suaves y simétricos de los músculos utilizados, por ejemplo, en el habla, los labios, la lengua, el paladar blando, mandíbula, en los músculos abdominales y en el diafragma, ¿no? Por lo tanto, aquí hay un control bilateral. La alteración grave de la musculatura, si es que se produce en estas áreas, por ejemplo, se debe a lesiones de tipo bilateral, ¿no? Muy seria la lesión, porque si fuera de un solo lado, habría un efecto positivo del lado que está sano, pero si es que hay una alteración muy fuerte, entonces es una lesión de tipo bilateral, que está tomando ambos hemisferios. La alteración unilateral provoca daños menos intensos y están sujetos a compensación por el lado sano, que es lo que les acabo de comentar. Muy bien, entonces, cuando estemos por realizar un movimiento complejo, siempre vamos a tener opciones, ¿no? Aquí en el ejemplo, un plan A y un plan B para realizar una tarea. Entonces, para nuestra actividad motora, tenemos esas posibilidades, ¿no? Y vamos a ver que los movimientos voluntarios requieren la coordinación de la corteza cerebral, el cerebelo y los ganglios basales, ¿no? Por lo tanto, si queremos jugar cualquier deporte, ya sea fútbol, ya sea tenis, cualquiera que nosotros queramos realizar, como movimientos voluntarios, vamos a seguir 3 pasos. Uno, la toma de decisiones y la planificación que parte desde la corteza, el inicio del movimiento que parte de la corteza
y la ejecución del movimiento, donde van a participar ya todos los, todas las estructuras, todos los componentes del sistema motor. Es decir, que la corteza por sí solita no puede realizar todos los movimientos que realizamos de manera voluntaria. Necesitamos al cerebelo y necesitamos a los ganglios basales para que estos movimientos sean adecuados, sean finos, sean los más apropiados posibles y que no tengan problemas como por ejemplo la oscilación, que no haya la hipermetría, que no sean rígidos, que el cerebelo juegue todo ese su rol de tipo inhibitorio, ¿no? Para que no sean movimientos torpes ni bruscos. Entonces, para realizar todos esos movimientos finos, necesitamos un trabajo coordinado de todas las estructuras de regulación y de control. Muy bien, eso es todo por el momento. Es el fin de la tercera clase. Muchas gracias.